Mi casa tiene de bueno muchas cosas, empezando por la historia, porque la he hecho hace 10 años y encontré este lugar que me pareció mágico y allí fui a hacer el proyecto, a empezar la construcción y a disfrutar del hecho de construir la casa propia, que es una de las aventuras más bonitas que puede haber. Comenzando por la elección de la piedra, porque no suele haber casas de piedra en Girona y yo quise que esta fuera de piedra, que la mía fuera de piedra. Y allí construí con 250 toneladas lo que estáis viendo. La casa tiene que cumplir unos requisitos básicos y esta para mí los cumple, que es que no sea grande, que sea cómoda, que no sea pequeña y que sea sobre todo acogedora. Debido a los movimientos de tierra que tuve que hacer, la casa no tenía árboles. Sin embargo, cuando estábamos ya acabando la construcción, y antes de poner árboles frutales, que son los que a mí me gustaban, de hecho hay un cireré, hay un melocotonero, hay un peral, hay un nectarino, hubo un árbol que creció espontáneamente, que es este. Y los dos árboles que han crecido espontáneamente, y un roble, los dos árboles los he querido dejar. Así que están donde nacieron. Bueno, como rincón favorito de la casa habría dos. En el exterior, en la época como esta primavera y verano, es el jardín japonés que hemos hecho aquí, con un banco de plaza y la sombra tan agradable que da. Y en el interior, el salón, que lo diseñé especialmente y es un lugar de ensueño, donde descansar o leer es una práctica habitual. Aquí puedo disfrutar de las vistas. Cuando hice esta ventana, que es una bay window, son estas ventanas en forma de bahía que permiten estar del lado de adentro, pero viendo lo que pasa afuera, porque te puedes asomar por afuera, y le da una profundidad diferente al salón y a la arquitectura. Esta casa está pensada para gente que le agrade una luz diáfana, un entorno silencioso, el verde, una calidad de vida alucinante, porque aquí la calidad de vida es anual, dura 365 días y es cómoda. Está pensada para alguien autónomo que pueda tener su propio despacho en su casa. Tengo un despacho de 25 metros cuadrados, 4 habitaciones dobles, una sala de juegos que permite tener un espacio de pintura, porque a veces me gusta entretenerme pintando, y para jugar con mis amigos en las noches de invierno, que son tan largas, armamos torneos de ping pong y de billar. El entorno aquí es clave, porque estamos rodeados de bosque. Tenemos un bosque hacia el norte, otro bosque hacia el sur, un barrio absolutamente tranquilo, donde si no eres de aquí no pasas, no te queda de paso, con lo cual abrir las ventanas significa llenarse de sol, de vista y del sonido de los pájaros, que es permanente. De hecho, hasta de noche, como anidan por aquí, se escucha a los pájaros piar. Y una vista interminable de más de 30 kilómetros, pues se ven
las montañas de Llagostera y todo el entorno de Fornells hacia un lado y de las casitas de Quart del otro, con lo cual es una vista muy, pero muy agradable.